El olor metálico del aceite y un leve susurro a serrín solían acompañar las mañanas de los sábados de Charlie Peterson. Era un aroma reconfortante y familiar, impregnado de la esencia de su pequeño taller en el garaje, donde pasaba incontables horas, incluso 3 años después del fallecimiento de Eleanor. Su ausencia aún resonaba en los tranquilos rincones de su casa, un suave murmullo de recuerdos que lo invadía cada fin de semana. Se servía una taza de café tibio, con el vapor calentándole las manos, y a veces simplemente se sentaba, escuchando cómo el mundo despertaba a su alrededor, encontrando consuelo en el ritmo mundano de la vida continua. Este era su santuario, su rutina, una silenciosa protesta contra el repentino y ensordecedor silencio que Eleanor había dejado atrás. Hoy, sin embargo, la paz se vio interrumpida abruptamente por el timbre discordante del teléfono fijo, una reliquia en la era de los celulares, pero que Eleanor había insistido en conservar. Charlie casi no contestó, prefiriendo la soledad, pero algo lo impulsó a coger el auricular. «Peterson», respondió con la voz un poco áspera, poco acostumbrado a conversar tan temprano. «¿Charlie? Soy David Sterling». La voz al otro lado era cortante, formal, con un ligero e inconfundible aire de obligación. «David», su yerno. El tono de voz de David, normalmente reservado para saludos festivos breves o actualizaciones breves sobre Sara, fue una sorpresa. «David», respondió Charlie, con una pregunta implícita en su tono. Se preparó. Las llamadas de los Sterling rara vez eran casuales. «Sí, mira». Sara insistió en que llamara. David se aclaró la garganta, con un sonido seco y forzado. «El cumpleaños de Victoria es el próximo fin de semana. Cenaremos en el Worthington Hills Country Club. Sara pensó que deberías estar allí». Las palabras fueron pronunciadas con la precisión reticente de un hombre que cumple con una tarea desagradable. Worthington Hills. El solo nombre evocaba imágenes de jardines bien cuidados, plata pulida y conversaciones en voz baja. Un mundo aparte del mono manchado de grasa de Charlie y su honrada jornada de trabajo. Una opresión familiar se le encogió en el estómago a Charlie, un huésped indeseable que conocía demasiado bien. Era la misma sensación que experimentaba cada vez que tenía que entrar en la órbita de los Sterling, una mezcla de aprensión y resignación cansada. Casi podía sentir su juicio incluso antes de llegar. Un recuento silencioso de su ropa desgastada, su modesto hogar, sus manos que conocían el trabajo honesto más que la superficie lisa de un palo de golf. Su mundo de opulencia contrastaba marcadamente, casi hostilmente, con el suyo, y él era perpetuamente el forastero, tolerado solo por Sara. Pensó en David y sus padres, Victoria y Jonathan Sterling. Toda la familia lo consideraba un simple mecánico, indigno de su círculo. Lo sabía por sus sutiles desaires, las preguntas educadas pero directas sobre su trabajo, la forma en que apartaban la mirada cuando hablaba de algo que no fuera el clima. Jonathan, un hombre cuyas manos solo conocían el peso de un bolígrafo o el pulido agarre de un vaso, nunca había logrado ocultar del todo su desprecio por la profesión de Charlie. Y Victoria, con su peinado impecable y su sonrisa gélida, había perfeccionado el arte de hacer sentir a alguien completamente insignificante sin pronunciar una sola palabra áspera. A pesar de la inmediata reticencia, la imagen del rostro sincero de Sara le vino a la mente. Sara, su querida hija, el único faro de luz en su vida desde la muerte de Eleanor. Si Sara insistía, significaba algo. Significaba que lo quería allí, que lo deseaba de verdad. Y por Sara, Charlie soportaría casi cualquier cosa. Se tragó el amargo sabor del orgullo. «De acuerdo, David. Dile a Sara que estaré allí». «Excelente. Es business casual, por cierto», añadió David. El sutil énfasis en las 2 últimas palabras dejaba claro que no era solo información, sino una crítica velada del probable vestuario de Charlie. Charlie sintió una punzada de fastidio, pero se contuvo. Sabía que en su armario no había mucho más que camisas de trabajo, pantalones prácticos y un par de chaquetas desgastadas. La idea de business casual era tan ajena a su vida diaria como un jet privado. Tendría que encontrar algo, o quizás comprar algo. La idea lo desalentaba. Esa misma tarde, tras un intento inconexo de encontrar algo adecuado en su armario, Charlie se encontró en el centro comercial,
un lugar que solía evitar como si fuera una fuga de líquido de transmisión particularmente persistente. No había ido por ropa, todavía no. Su tarea inmediata era un regalo. Deambuló por unos grandes almacenes, pasando junto a relucientes escaparates de joyas caras y bolsos de diseñador, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Quería algo considerado, algo elegante pero no ostentoso. Finalmente, se decidió por un sencillo y elegante marco de fotos plateado. Era de buen gusto, universal, y no gritaría «gasté demasiado», ni «gasté muy poco». Se sentía bien. Mientras esperaba en la fila para pagar, un recuerdo, agudo e inoportuno, lo asaltó. Era la primera vez que conocía a los Sterling, años atrás, cuando Sarah trajo a David a casa. Recordó los ojos de Victoria, abiertos como platos con lo que solo pudo describir como un horror apenas disimulado. Cuando Sarah, radiante de orgullo, presentó a su padre como un mecánico realmente talentoso. Había visto cómo su mano, con la manicura perfecta, se aferró con fuerza al brazo de Jonathan. El propio Jonathan le había ofrecido un apretón de manos superficial, con los dedos flácidos y la mirada distante, como si ya descartara a Charlie por irrelevante. El escozor de ese apretón de manos desdeñoso, esa mirada de desaprobación absoluta, aún resonaba en su interior. Sarah, bendita sea, había intentado salvar la distancia. Había intervenido, destacando las increíbles habilidades prácticas de su padre. ¿Cómo podía arreglarlo todo? ¿Cómo había construido la mitad de los muebles de la casa? Pero su entusiasta defensa solo pareció reforzar la impresión de los Sterling de que Charlie provenía, en efecto, de un mundo diferente, inferior. Charlie pagó el marco plateado. El peso de la pequeña caja en su mano se sentía extrañamente pesado, cargado con las expectativas sociales que estaba a punto de enfrentar. Dejó los recuerdos a un lado, concentrándose en el presente. No se trataba de impresionar a los Sterling, se recordó. Se trataba de Sarah, de estar presente para su hija, de hacerle saber que estaba allí, a pesar de la persistente incomodidad que le causaban sus suegros. Afuera del centro comercial, su humilde Toyota Corolla esperaba. Su modesta carrocería contrastaba marcadamente con los sedanes de lujo estacionados cerca. Era su fiel corcel, símbolo de su vida práctica y de clase trabajadora, listo para adentrarse en el opulento y desconocido mundo del Worthington Hills Country Club. El camino que tenía por delante parecía un viaje a territorio incierto, una silenciosa y reticente ofrenda de paz, a cambio de territorio enemigo. El motor del humilde Toyota de Charlie Peterson zumbaba con una melodía constante y familiar mientras conducía por la Interestatal 70, mientras el sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y morados. Normalmente, este viaje era el preludio de una tarde tranquila en casa, quizás haciendo reparaciones en su garaje o disfrutando de una cena tranquila. Esta noche, sin embargo, era una peregrinación reticente al Worthington Hills Country Club, a la cena de cumpleaños de Victoria Sterling. Ya sentía el peso invisible de la expectativa sobre sus hombros, el juicio silencioso de los suegros de Sarah. Había planchado su único traje decente, con la tela un poco brillante por los innumerables lavados, y llevaba el marco plateado, una pequeña ofrenda en su opulento mundo. Su mente repitió el tono cortante de David, «business casual», una frase que en sí misma parecía una acusación. Se preparó, forjando su determinación para soportar la educada condescendencia, todo por Sarah. De repente, un destello de luz roja interrumpió su ensayo mental. En el arcén de la autopista, un elegante Mercedes oscuro permanecía con las luces de emergencia parpadeando, un faro desolado contra el cielo que se oscurecía. Sin pensarlo conscientemente, Charlie levantó el pie del acelerador. 40 años como mecánico le habían inculcado una respuesta automática. Un coche en apuros era un problema por resolver, un desafío al que sus manos se sentían atraídas instintivamente. No era solo un mecánico, era un solucionador de acertijos mecánicos. Se detuvo a una distancia prudencial detrás del Mercedes, aprovechando sus propios riesgos. De pie junto al lujoso coche averiado, se encontraba una mujer de unos 60 años, impecablemente vestida, con una postura erguida. Parecía serena, casi regia, pero totalmente fuera de lugar en el arcén áspero de la autopista. Sus ojos, de un azul penetrante e inteligente, escudriñaban el tráfico que pasaba,
con un dejo de frustración grabado en ellos. Parecía una mujer que mandaba en lugar de suplicar, pero su situación actual la dejaba indefensa. Charlie salió de su Toyota y se acercó con cautela. —¿Todo bien, señora? —preguntó con voz suave pero firme. —Soy Charlie Peterson. Parece que tiene un pequeño problema. La mujer se giró, evaluándolo con la mirada por un instante antes de que una leve sensación de alivio se reflejara en su rostro. Evelyn Albright se presentó, extendiendo la mano. Su apretón fue sorprendentemente firme, un apretón fuerte y seguro que evocaba salas de juntas y acción decisiva, no impotencia en la carretera. —No, señor Peterson, definitivamente no está todo bien. El coche simplemente se apagó, sin previo aviso. Solo una pérdida total de potencia. Charlie asintió, ya inclinado bajo el capó abierto, con sus ojos expertos escudriñando rápidamente el compartimento del motor. El aire estaba cargado con un ligero y dulce olor a refrigerante y algo más, un olor a goma quemada. Parece que la bomba de agua falló, y la correa serpentina se rompió junto con ella, anunció, enderezándose. Eso solucionará. No circula el agua. No hay dirección asistida. No hay carga del alternador. Estás muerto. Evelyn frunció el ceño. ¿Hay algo que puedas arreglar?, preguntó, con un tono aún cauteloso, pero con un creciente hilo de esperanza. Una solución temporal, suficiente para llevarte a un taller, respondió Charlie. Tengo un botiquín de emergencia en el maletero. Debería tener las herramientas, incluso un cinturón de repuesto si tenemos suerte. Pero no será rápido. Caminó de vuelta a su Toyota, sacando una bolsa de lona pesada y desgastada del maletero. No era elegante, pero contenía 40 años de sabiduría acumulada. Una colección de llaves inglesas, vasos, alicates y varias piezas de repuesto que habían demostrado ser esenciales una y otra vez. Era el testimonio de toda una vida de superación, sin importar el obstáculo. Regresó al Mercedes, ya planeando. «Estos motores europeos pueden ser un poco quisquillosos», murmuró, más para sí mismo que para Evelyn, mientras empezaba a quitar tapas y abrazaderas. «Pero no es nada que un verdadero mecánico no pueda manejar. Solo se necesita paciencia». Sus manos, con cicatrices y callos tras décadas de trabajo, se movían con una economía practicada, cada gesto deliberado y eficiente. Ahora estaba en su salsa, olvidando momentáneamente las inminentes ansiedades sociales de la fiesta Sterling, sustituidas por el satisfactorio reto del diagnóstico y la reparación mecánica. Hizo una pausa, limpiándose una mancha de grasa de la mejilla con el dorso de la mano. Esto tardará al menos 1 hora y media, quizá más, en ponerlo a funcionar sin problemas. Es un poco complicado. Sabía que esto significaba que llegaría bastante tarde a la cena de Sterling, un compromiso importante que temía, pero al que se sentía obligado a asistir. El pensamiento lo asaltó, una breve punzada de preocupación, pero rápidamente fue eclipsado por la tarea en cuestión. Su compromiso de solucionar el problema siempre tenía prioridad. Evelyn reflexionó sobre sus palabras, recorriendo con la mirada el intrincado funcionamiento del motor y luego volviendo a la mirada fija de Charlie. 1 hora y media, repitió lentamente. Supongo que es mejor que esperar una grúa, luego otra espera en un concesionario, solo para que me cobren una cantidad exorbitante por algo que no entiendo. Tomó una decisión. Por favor, señor Peterson, si cree que puede ponerlo en marcha, se lo agradecería mucho. Su confianza era palpable. Mientras Charlie trabajaba, el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras. Evelyn estaba cerca, observándolo. Observó su dedicación, su ceño fruncido, la precisión rítmica de sus movimientos. Para él no era solo un trabajo, era un acto de discreta pericia, un genuino deseo de ayudar. Se fijó en los pequeños detalles, la meticulosidad con la que organizaba sus herramientas, el tacto suave pero firme con el que manipulaba cada componente. Estaba sacrificando su tarde de sábado, en el arcén de una carretera, por un completo desconocido. ¿Vas a algún lugar importante?, preguntó Evelyn, rompiendo el silencio mientras Charlie forcejeaba con un perno particularmente obstinado. «Cena de cumpleaños familiar», respondió Charlie, gruñendo con esfuerzo. «La suegra de mi hija». Hija, no es precisamente un evento opcional.
Esbozó una sonrisa irónica. Evelyn le devolvió la sonrisa. «Qué casualidad. Yo también voy de camino a un cumpleaños, el de mi hermana». Charlie rió entre dientes. «Raro, pero no imposible, supongo. Es sábado por la noche, después de todo». No le dio vueltas. Su atención volvió de inmediato a la tarea. El tintineo rítmico de las llaves, la sutil resistencia del metal, el desafío familiar de revivir una máquina muerta. Se sumergió en el trabajo, en la precisa danza de sus manos, en la satisfactoria sensación de progreso con cada vuelta de llave, con cada conexión apretada. El mundo de Worthington Hills, de juicios y sonrisas forzadas, se desvaneció, reemplazado por la realidad inmediata y tangible de cables, mangueras y la serena satisfacción de un auténtico mecánico. El haz de luz de la linterna de Charlie atravesó la creciente oscuridad, iluminando la intrincada danza de cables y correas bajo el capó del Mercedes de Evelyn Albright. Mientras profundizaba en el motor, reemplazando la correa serpentina y la bomba de agua averiada, hizo otro descubrimiento. «Mira eso», murmuró, más para sí mismo que para Evelyn, que esperaba pacientemente cerca. «Parece que tu alternador también falló. Probablemente por eso se te fue la corriente por completo». Evelyn miró por encima de su hombro, frunciendo el ceño. «¿Otro problema? ¿Es grave?» Charlie se enderezó, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. «Lo suficientemente grave como para dejarte tirado. Pero por suerte, tengo uno de repuesto, reconstruido, en mi equipo. Es una vieja costumbre. Siempre es bueno estar preparado». Se encogió de hombros levemente, un discreto testimonio de su filosofía de autosuficiencia. «En mis tiempos, la gente sabía cómo arreglar las cosas. No siempre corría al concesionario por cada detalle. La gente guardaba repuestos y aprendía a sobrevivir». Evelyn lo observó, y una sonrisa sincera reemplazó su anterior preocupación. «Debo decir, señor Peterson, que su dedicación es notable». «¿40 años?» dijo. «Es una carrera increíble. Mi difunto esposo, que Dios lo tenga en su gloria, solía decir algo parecido. Siempre creí en saber manejar las cosas uno mismo, sin depender nunca solo de los demás». Una oleada de comprensión los invadió. Charlie sintió una punzada de compasión por ella, reconociendo el familiar eco de la pérdida en su voz. «Lamento su pérdida, señora», dijo en voz baja, con la voz un poco ronca por la emoción. «Nunca es fácil». Se aclaró la garganta, y las palabras salieron casi sin querer. «Perdí a mi esposa, Eleanor, por cáncer hace 3 años. A veces parece ayer, otras veces parece una eternidad. Era la luz de mi vida, la razón de todo». Hizo una pausa, mirando los faros que pasaban, un caleidoscopio de colores borrosos en el crepúsculo. Una pérdida así te cambia la perspectiva. Te hace darte cuenta de lo que realmente importa. Las fiestas elegantes, los títulos, el dinero. Todo se desvanece en un segundo plano. Son los momentos de tranquilidad, las conexiones genuinas, lo que recuerdas. Evelyn asintió lentamente. Sus ojos azules, antes penetrantes y escrutadores, ahora se suavizaban con una pena compartida. «Claro que sí. Ves el mundo con otros ojos. Las prioridades cambian. De repente, cosas que antes creías importantes parecen triviales». Soltó una risita irónica. «Debo admitir, señor Peterson, que no esperaba semejantes reflexiones filosóficas mientras está metido hasta los codos en un motor. La mayoría de los mecánicos que conozco se centran en las RPM y el par motor». Charlie se permitió una pequeña y extraña sonrisa. «Bueno, un motor es como la vida, ¿no? Muchas piezas móviles, algunas predecibles, otras no. Hay que mantenerlo a punto, hacerle mantenimiento, o se estropea». Sacó el alternador reconstruido de su caja de herramientas, un objeto pesado y tranquilizador, y se dispuso a instalarlo. Hablaron un poco más sobre sus respectivos planes para la noche. Charlie mencionó a los suegros de su hija, una frase cargada de una complejidad tácita. Evelyn habló de su reunión familiar, añadiendo rápidamente: «Aunque en realidad son sobre todo socios de negocios. Ya sabes cómo son estas cosas». El sentimiento compartido, la comprensión tácita de cómo manejar relaciones que a menudo exigían más paciencia que satisfacción, forjó una conexión inesperada entre ellos. Dos desconocidos al borde de una carretera, unidos por una humanidad común, una experiencia compartida de pérdida
y la silenciosa lucha por encontrarle sentido a un mundo que a menudo valoraba la superficie sobre la sustancia. Finalmente, tras otros 45 minutos de trabajo concentrado e intrincado, Charlie dio un paso atrás, triunfante. «Muy bien, señora Albright, inténtelo». Evelyn se sentó al conductor, con las manos ligeramente temblorosas al girar la llave. El motor del Mercedes, que momentos antes era un armatoste sin vida, rugió, un zumbido suave y potente que llenó el aire nocturno. Las luces del tablero se encendieron y todos los indicadores de advertencia se apagaron. Funcionó a la perfección. Evelyn salió con una sonrisa radiante en el rostro. «Señor Peterson, no sé cómo agradecerle. Me ha salvado la noche, quizás incluso más». Buscó su bolso. «Por favor, permítame compensarle por su tiempo y por las piezas». Charlie levantó una mano. «No hace falta, señora Albright. No cobro por ayudar a alguien varado en la carretera. Es lo que se hace. Y ese alternador lo mandé a reparar barato a un amigo. Considérelo mi buena acción del día. Lo que se siembra se cosecha», decía mi madre. Lo creía profundamente. Había una satisfacción sencilla en ayudar a los demás que ningún dinero podía comprar. Evelyn parecía sinceramente conmovida. «Bueno, insisto en al menos conseguir su número de teléfono. Me gustaría mantenerme en contacto, señor Peterson. Gente como usted escasea hoy en día». Sacó una pequeña y elegante tarjeta de su cartera y garabateó su número en el reverso, esperando a que Charlie le devolviera el favor. Él dudó un momento, poco acostumbrado a ese tipo de intercambios, pero algo en su sinceridad lo impulsó a sacar una tarjeta de visita arrugada de su cartera y garabateó su número de celular. Mientras se encontraban junto a sus vehículos, ahora en funcionamiento, con el zumbido del motor Mercedes como un agradable contrapunto al tráfico distante de la autopista, ambos se dieron cuenta. Ambos llegaban considerablemente tarde. «Bueno, señor Peterson», dijo Evelyn, mirando su reloj, «parece que ambos hemos perdido la noción del tiempo. Y, a juzgar por la dirección en la que miramos, parece que nos dirigimos a la zona de Dublín». Charlie asintió, con una leve sonrisa en los labios. La cena de los Sterling iba a llegar muy tarde, pero de alguna manera, tras el inesperado desvío de amabilidad y conexión, la perspectiva se sentía un poco menos desalentadora. El reloj digital del tablero de Charlie marcaba las 9:30 p.m. al salir de la carretera principal, con la entrada al Worthington Hills Country Club vislumbrando ante él como una fortaleza iluminada. Había pasado una hora desde que se separó de Evelyn Albright, y había aprovechado el tiempo para prepararse mentalmente para lo que le esperaba. La cálida camaradería del arcén, la vulnerabilidad y la conexión compartidas, se habían desvanecido, reemplazadas por la ansiedad familiar que siempre acompañaba sus visitas al mundo de Sterling. Condujo lentamente por la exclusiva urbanización, pasando junto a setos meticulosamente cuidados y mansiones extensas, cada una testimonio de una riqueza que no podía comprender. Cuando finalmente llegó a la residencia Sterling, la magnitud de la casa fue, como siempre, un poco abrumadora. Encontró un lugar para su Toyota Corolla de 10 años, entre una reluciente alineación de sedanes y todoterrenos de lujo. Un Mercedes, un Lexus, un par de BMW. Su vehículo utilitario, con la pintura descolorida y una leve abolladura en el lado del copiloto, parecía profundamente fuera de lugar. Un humilde caso aparte en un desfile de grandeza automovilística. Mientras caminaba hacia la imponente puerta principal, se vio reflejado en la ventana tintada de un Range Rover cercano. Se le encogió el corazón. Con las prisas tras arreglar el coche de Evelyn, no se le había ocurrido asearse bien. Su traje oscuro, ahora arrugado, presentaba tenues pero innegables manchas de grasa en las mangas y la solapa. La suciedad aún se le acumulaba bajo las uñas, y su pelo, que se había pasado la mano varias veces durante el camino, estaba alborotado y despeinado. No era precisamente un business casual. Parecía exactamente lo que era. Un hombre que acababa de pasar 2 horas y media lidiando con el motor de un coche. La anterior sensación de silencioso triunfo, la satisfacción del trabajo bien hecho, se desvaneció bajo la cruda luz de su propia apariencia. Respiró hondo y tocó el timbre. El melodioso timbre resonó en el interior, y al cabo de un instante, la pesada puerta de roble se abrió para revelar a Victoria Sterling. Su cabello perfectamente peinado,
su exquisito vestido, su collar de perlas, todo en ella denotaba una elegancia discreta. Su expresión inicial de educada sorpresa ante su llegada se transformó rápidamente en algo más. Un destello de horror apenas disimulado, al recorrer con la mirada su figura despeinada. La transformación fue rápida, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera familiarizado con su sutil desdén. «Charlie», dijo con voz tensa, sin calidez. «Llegas tarde». No era una pregunta, sino una acusación. «Victoria», respondió él, intentando darle un toque de calidez a su voz, a pesar del frío que inmediatamente irradiaba. «Disculpas. Me temo que llego bastante tarde. 2 horas y media, creo». Le tendió la bolsa de regalo que contenía el marco plateado. «Feliz cumpleaños. Espero que tengas una velada maravillosa». Victoria aceptó la bolsa con la punta de los dedos, como si pudiera estar contaminada, sin mirar apenas el paquete envuelto con buen gusto. Su mirada permaneció fija en las manchas de grasa de su traje. «En efecto, exactamente». Su tono era cortante, su desaprobación palpable. «¿Y qué? Dime, ¿te ha retenido?» Charlie dijo la verdad, simple y sin adornos. Estaba ayudando a alguien. Su coche se averió en la carretera. Necesitaba un poco de trabajo para que funcionara. Los labios de Victoria se tensaron en una fina línea. «Ya veo», dijo, con un tono despectivo y escalofriante. Era evidente que no lo veía, o mejor dicho, lo veía como una excusa inaceptable, una prueba más de sus prioridades equivocadas. En ese momento, David Sterling apareció desde el fondo de la casa, atraído por la puerta que se abría. Frunció el ceño al observar la aparición de Charlie. «¿Papá? ¿Lo lograste?» Empezábamos a preguntarnos si había pasado algo. Su saludo no fue de preocupación, sino más bien una acusación, insinuando la poca fiabilidad de Charlie. «Algo pasó», reiteró Charlie, sintiendo una oleada de frustración. Una mujer estaba varada a un lado de la I-70. Su coche estaba muerto. Me detuve para ayudarla. David parpadeó, claramente luchando por procesar el concepto. «¿Te paraste?», repitió, como si la idea de interrumpir el viaje por un desconocido le resultara completamente ajena. «¿En la carretera? ¿Lo arreglaste?» Su tono lo hacía parecer un acto completamente extraño, casi incivilizado. Justo entonces, Sara salió de la sala, con el rostro iluminado de auténtico alivio y alegría al ver a su padre. «¡Papá!», corrió hacia adelante, pasando por alto a su suegra y a su esposo, y envolvió a Charlie en un cálido abrazo sin reservas. Fue un marcado contraste con la fría recepción de los Sterling, una fuente de calor en una habitación gélida. Pero al apartarse, su sonrisa se atenuó ligeramente. Sus ojos notaron las manchas, el cabello despeinado, el cansancio en su rostro. Sabía que parecía fuera de lugar, aunque lo quisiera de todos modos. Antes de que Sara pudiera defenderse, Jonathan Sterling, el padre de David, atravesó el amplio vestíbulo. Jonathan, un hombre que prefería la despreocupación directa a la condescendencia más sutil y gélida de su esposa, no perdió tiempo. Miró a Charlie de arriba abajo, con una mirada abiertamente crítica y un desdén evidente en sus ojos. «Vaya, Charlie», empezó, con la voz impregnada de un sarcasmo desagradable. «Menuda entrada. ¿Debemos entender que esperas que te recibamos con la misma cara que si acabaras de salir de debajo de un motor?» Los buenos sentimientos que Charlie había albergado al ayudar a Evelyn, la silenciosa satisfacción de una conexión genuina, se evaporaron bajo el peso de su juicio colectivo. Sintió la familiar punzada de su desdén, el mensaje tácito de que no era lo suficientemente bueno, que nunca lo sería, para su mundo. Sara, con la cara roja, intentó intervenir de inmediato para defender a su padre. «Jonathan, por favor, papá estaba ayudando a alguien», pero Victoria la interrumpió, con una sonrisa sarcástica y escalofriante en los labios. «Qué típico, querida», murmuró, desestimando los esfuerzos de Sara con un gesto de la mano. El mensaje era claro. La amabilidad de Charlie era solo otra señal de sus orígenes obreros, una muestra de rudeza que no hacía más que reforzar la opinión que tenían de él. La historia apenas comienza, amigos. Si les ha fascinado tanto como a mí, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse para no perderse ni un solo giro. No podrán creer lo que sucederá después.
El pesado silencio en el vestíbulo de Sterling se llenó rápidamente con las cortantes instrucciones de Victoria de acompañarme, mientras conducía a Charlie, con Sarah y David detrás, a la opulenta sala de estar. Era un espacio cavernoso, lleno de antigüedades, cristal reluciente y lo que parecían pinturas al óleo originales. Una docena de invitados, todos impecablemente vestidos, estaban dispersos en lujosos sofás y sillones, bebiendo bebidas de aspecto caro y conversando en voz baja. Al entrar Charlie, todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones se desvanecieron. Se sentía como una pieza de exhibición, un espécimen bajo el microscopio, profundamente consciente de las manchas de grasa en su chaqueta, las manchas en sus manos, el ligero aroma a aceite que se le pegaba entre los perfumes y la madera pulida. Sintió todas las miradas sobre él, su curiosidad mezclada con un juicio apenas velado. Victoria Sterling, siempre la anfitriona teatral, eligió ese momento para hacer un gran anuncio. Su voz resonó por la sala repentinamente silenciosa. «Y aquí está», declaró, con una dulzura melosa que contenía suficiente veneno para envenenar el ponche. Señaló a Charlie con un gesto florido, como si presentara un centro de mesa particularmente desagradable. «Nuestro querido Charlie, por fin nos honra con su presencia». Al parecer, estaba realizando un servicio público. Su mirada se posó en su atuendo, sin dejar lugar a dudas sobre el verdadero significado de sus palabras. Charlie, con la cara ardiendo, simplemente quería desaparecer. Vio un sillón vacío en un rincón, a una distancia prudencial del grupo principal, y empezó a acercarse. Pero la voz de Victoria, cortante y cortante, lo detuvo en seco. «En realidad, Charlie», dijo con una sonrisa frágil, «quizás ese asiento no. No querríamos ensuciar la tapicería». La insinuación flotaba en el aire, una humillación pública con guante de seda. Se acercó, bajando la voz, aunque lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «En serio, Charlie, pensé que David había explicado lo de vestir informal de negocios. Esto no solo es una falta de respeto hacia mí en mi cumpleaños, sino hacia todos nuestros invitados. Si no puedes vestirte como un ser humano, entonces no te sientes a la mesa con seres humanos». Sus palabras fueron pronunciadas con una precisión fría que lo dejó en evidencia delante de todos. La sala se sumió en un silencio absoluto e incómodo. Nadie habló, nadie se movió. El rostro de Sarah, pálido de angustia desde que Jonathan habló, palideció por completo. Su mirada suplicaba a su suegra, una súplica silenciosa que Victoria ignoró deliberadamente. Entonces, David, en lugar de ofrecerle una rama de olivo, reforzó cruelmente las palabras de su madre. Dio un paso al frente, con una sonrisa burlona en los labios. «No pasa nada, mamá. Supongo que papá trajo su ropa de ocio. Siempre le gustó ensuciarse las manos». La condescendencia en su voz era inconfundible, presentando la profesión de Charlie como un pasatiempo infantil en lugar de una forma de ganarse la vida honradamente. Jonathan Sterling, con su habitual franqueza, asestó el golpe final. Su mirada, fría e inquebrantable, se fijó en Charlie. «Charlie», dijo en voz baja y firme, «esta es una ocasión formal. Eres un invitado en mi casa. O te pones algo civilizado o te vas a casa». Era un ultimátum, tajante y rotundo. Sarah, con lágrimas en los ojos, finalmente recuperó la voz. «Pero estaba ayudando a alguien, Jonathan». Una mujer se quedó varada en la carretera. Su coche se averió, y él se detuvo, en la oscuridad, para arreglarlo. La salvó de una situación terrible. Su voz se quebró por la emoción, intentando desesperadamente transmitir la bondad inherente a las acciones de su padre. Pero Victoria se limitó a burlarse, con un gesto desdeñoso de su mano perfectamente cuidada. «Qué noble, querida. Pero hay límites apropiados, ¿verdad? Hay gente que simplemente no los entiende». La implicación era clara. El tipo de Charlie carecía de la sensibilidad refinada para saber cuándo poner su lugar. Charlie permaneció allí, con la calidez de la genuina gratitud de Evelyn, aún como un débil eco en su mente, ahora en conflicto con el gélido desprecio de los Sterling. Los dos mundos colisionaron, y en ese momento vio el marcado contraste entre la verdadera conexión humana y la falsa pretensión de su mundo superficial. La ira que había estado latente finalmente se desbordó,
pero era una ira silenciosa y controlada, nacida de la dignidad más que de la rabia. Miró directamente a Victoria, luego a David y finalmente a Jonathan. Su voz, aunque baja, rompió el silencio de la habitación. «¿Sabes qué, Victoria? Tienes toda la razón sobre los límites. Algunas personas carecen de ellos. Algunos parecen pensar que tener dinero, vivir en una casa grande y vestir ropa cara, los hace mejores que otros seres humanos». Su mirada recorrió a los invitados silenciosos y observadores, y luego volvió a los Sterling. «Pero déjenme decirles algo. El carácter no se vende. La decencia no se compra con toda la riqueza». Se volvió hacia Sara, cuyo rostro estaba surcado de lágrimas. Su voz se suavizó, llena de profunda tristeza y amor. «Sara, querida, te mereces mucho más que esto. Mereces gente en tu vida que valore la bondad y la integridad por encima de las apariencias y el estatus». Con esas palabras, Charlie se giró y comenzó a caminar hacia la puerta principal, con la espalda erguida, dejando atrás el silencio atónito de la familia Sterling y sus invitados. Las botas de Charlie resonaron levemente en el mármol pulido del recibidor mientras se retiraba deliberadamente de la sala. Los sollozos ahogados de Sara eran el único sonido que lo seguía, un doloroso contrapunto a la rabia silenciosa que bullía bajo su apariencia tranquila. Su mano ya estaba en el frío latón del pomo de la puerta, listo para salir, cuando una melodía clásica sonó desde el timbre. Dudó, su mirada fija en los paneles de cristal ornamentados que flanqueaban la entrada principal. A través de ellos, vislumbró un elegante Mercedes plateado que se acercaba a la acera, con sus faros atravesando la noche. Se quedó sin aliento. Era el mismo coche, el mismo sedán de lujo, que había pasado casi 2 horas y media reparando al costado de la Interestatal 70. Entonces, la puerta del conductor se abrió y emergió una figura que irradiaba gracia y serenidad incluso desde la distancia. Evelyn Albright. Su mente corría, conectando los puntos que momentos antes le habían parecido tan dispares. Su impecable atuendo, su firme apretón de manos, su aire de autoridad, su mención casual de una celebración de cumpleaños en la zona de Dublín, la misma zona donde se encontraba el Worthington Hills Country Club. Un susurro, urgente y con un toque de pánico repentino, rompió el silencio atónito de la sala. Era Jonathan Sterling. «Debe ser el inversor», susurró, con una voz apenas audible, pero Charlie lo captó. Una revelación impactante golpeó a Charlie con la fuerza de un golpe físico. La celebración de cumpleaños de Evelyn no era un asunto familiar lejano. Era esta misma fiesta. Ella estaba allí. Y no era una invitada cualquiera. Era el inversionista. El contacto comercial crucial que Jonathan había estado insinuando durante semanas, aquel cuya asociación aseguraría la próxima gran aventura de los Sterling, aquella a la que tanto deseaban impresionar. La ironía, la pura coincidencia cósmica, era casi insoportable. La puerta principal se abrió de par en par, revelando a Evelyn Albright en todo su elegante esplendor. Entró. Su presencia llamó la atención de inmediato, un marcado contraste con la humillante entrada anterior de Charlie. Su mirada recorrió el opulento vestíbulo, contemplando la imagen congelada de la familia Sterling y sus invitados, y luego se posó en Charlie, quien seguía de pie junto a la puerta, medio dentro, medio fuera, el fantasma de un mecánico en medio del brillo. Una sonrisa cálida y sincera iluminó su rostro, un radiante estallido de placer. «¡Charlie!», exclamó, y su voz resonó por el espacio silencioso, completamente desprovista de la frialdad y el desdén que habían llenado la habitación momentos antes. El nombre Charlie, pronunciado con tanta calidez y familiaridad por una mujer de la talla de Evelyn, quedó suspendido en el aire como una nota inesperada y perturbadora. Ella se dirigió hacia él, no hacia Victoria ni hacia Jonathan, sino directamente hacia él, con pasos seguros y pausados. Extendió la mano, tomando la suya con un apretón firme y amistoso, tratándolo no como a un mecánico desaliñado, sino como a un viejo amigo, un conocido valioso. Los Sterling, aún conmocionados por la revelación, solo pudieron mirarlo fijamente, con rostros que mezclaban confusión, horror incipiente y absoluta incredulidad. Charlie, por primera vez en horas, esbozó una sonrisa genuina, una pequeña sonrisa cómplice.
«Qué pequeño es el mundo, Evelyn», respondió, sin perder la ironía. «En efecto», rió entre dientes, con los ojos brillantes. «Y yo que pensaba que había llegado terriblemente tarde a mi reunión familiar, solo para encontrarte aquí. ¿Llegaste a la cena de cumpleaños de tu familia?», preguntó. Una pregunta sincera, sin darse cuenta de la magnitud de la escena en la que se había metido. La mirada de Charlie se posó en Victoria, cuya expresión era un fascinante ciclo de confusión, luego reconocimiento, y luego un horror que crecía rápidamente a medida que las piezas encajaban. Las manchas de grasa, la llegada tarde, la excusa de ayudar a alguien en la carretera. Todo tenía ahora un sentido terrible e innegable. El mecánico indigno no era solo un invitado, estaba conectado con su inversor clave. «En realidad, Evelyn», respondió Charlie con voz deliberadamente despreocupada. «Ya está, es la reunión familiar». Hizo un gesto vago hacia los atónitos Sterling. Jonathan, siempre hombre de negocios, fue el primero en recuperar la compostura. Forzó una sonrisa, dio un paso al frente y le tendió la mano a Evelyn. «Señora Whitfield, qué grata sorpresa. Bienvenida, bienvenida. Empezábamos a preocuparnos de que no lo lograra. Jonathan Sterling, es un honor conocerlo por fin. Su reputación realmente lo precede». Intentó suavizar la incomodidad con un encanto practicado, claramente desesperado por salvar la situación, sin saber que el apellido de Evelyn era Albright, no Whitfield. Evelyn, manteniendo su porte cortés, estrechó la mano de Jonathan con una sonrisa inquebrantable. Sin embargo, sus penetrantes ojos azules captaron la tensión en el ambiente, las posturas rígidas, las palabras no pronunciadas que pesaban. Miró a Jonathan, luego a Victoria, y luego a Charlie, frunciendo el ceño sutilmente. «¿Whitfield?», repitió con un deje de interrogación en la voz. «Oh, no, soy Evelyn Albright». Luego, percibiendo la palpable incomodidad, añadió, ¿He interrumpido algo?». Su pregunta, aunque cortés, tenía un tono sutil, la consciencia de que algo iba muy mal. El silencio que siguió fue ensordecedor, una espesa y sofocante manta de terror para los Sterling, quienes ahora se dieron cuenta de que su insulto a Charlie había sido mucho más catastrófico de lo que jamás hubieran imaginado. El silencio tras la educada pregunta de Evelyn Albright, ¿He interrumpido algo?», fue tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Victoria Sterling, una maestra del manejo social, ejecutó una rápida transformación, pasando de anfitriona desdeñosa a suplicante aduladora en un abrir y cerrar de ojos. Su sonrisa, ahora demasiado brillante, se dibujó en su rostro mientras daba un paso adelante, buscando el brazo de Evelyn. «Ay, Evelyn, cariño, para nada. Solo estábamos dando la bienvenida a Donald. Siempre está tan maravillosamente ocupado con sus proyectos». Lanzó una rápida mirada venenosa a Charlie, intentando pintar su amabilidad como un pasatiempo trivial. La sonrisa de Evelyn se mantuvo firme, pero sus penetrantes ojos azules, que al principio habían estado llenos de calidez, adquirieron una intensidad penetrante. Soltó con suavidad el brazo de Victoria. «¿Donald?», repitió, con un dejo de confusión en la voz, y luego una comprensión incipiente. Su mirada se posó en Charlie. «Ah, claro, Charlie». Se volvió hacia los Sterling, con una voz clara y resonante que resonó en cada rincón de la sala, repentinamente silenciosa. «De hecho, me salvó la vida esta tarde. Mi Mercedes se averió por completo en la Interestatal 70, a horas de aquí. Charlie, aquí presente, se detuvo y pasó casi 2 horas al borde de la carretera, a oscuras, arreglándomelo». Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. «Y», añadió, con un tono de voz más tranquilo y enfático, se negó a aceptar ningún pago por su tiempo, ni por las piezas que utilizó. Dijo que era simplemente lo que se hace por un desconocido necesitado. Un silencio profundo, casi sofocante, invadió la sala. Los invitados, que momentos antes habían estado observando a Charlie con prejuicios, ahora intercambiaban miradas desconcertadas. La historia había dado un giro. El mecánico desaliñado se había convertido de repente en un héroe, un samaritano. El rostro de Sarah, pálido y surcado por las lágrimas, comenzó a mostrar poco a poco una esperanza naciente, y un leve rubor regresó a sus mejillas. La familia de su esposo, sin embargo,
Parecía como si su peor pesadilla se estuviera desplegando ante sus ojos. Su fachada de superioridad, cuidadosamente construida, se desmoronaba con cada palabra que Evelyn pronunciaba. David Sterling, pálido y visiblemente sudando, logró balbucear una pregunta, con la voz ligeramente quebrada. ¿Dos horas, dijiste? ¿Pasó 2 horas en la carretera? Apretó su copa de vino con los nudillos blancos. Al menos, confirmó Evelyn, con la mirada fija en David. Probablemente cerca de 2 años y medio, para cuando lo puso en marcha a la perfección. De verdad, no tengo palabras para expresar mi gratitud. Qué amabilidad tan notable de un completo desconocido. Jonathan Sterling, siempre pragmático, intentó recuperarse, dando un paso al frente con una sonrisa forzada y frágil. Bueno, eso es muy servicial de parte de Charlie, por supuesto. Siempre muy servicial. La palabra servicial salió como la admisión de un defecto, una verdad incómoda que se vio obligado a reconocer. Evelyn, con una inteligencia aguda que claramente no se le escapaba nada, captó la tensión subyacente, las sonrisas forzadas, el aire general de incomodidad. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿Todo bien, Jonathan? Parece que hay ambiente. Su pregunta fue educada, pero con un tono de hierro. David, desesperado por desviar la conversación, se quedó sin palabras. No, Sra. Albright. Todo está perfectamente bien. Solo estábamos hablando de la vestimenta apropiada para una celebración como esta. Señaló vagamente a Charlie, que seguía de pie cerca de la puerta, con el traje aún marcado por sus hazañas en la carretera. Evelyn arqueó las cejas, un gesto sutil que, sin embargo, pareció bajar la temperatura de la habitación varios grados. Su mirada, ahora glacial, pasó de David a Victoria, luego a Jonathan, antes de posarse finalmente en Charlie. ¿Vestimenta apropiada?, repitió con una voz engañosamente suave. ¿Te refieres a la ropa que llevaba Charlie mientras reparaba mi coche esta tarde? Su voz cobraba autoridad con cada palabra, transformándose de la de una invitada educada en la de un árbitro de la justicia. ¿La ropa que se ensució porque pasó 2 horas ayudando a un desconocido en la carretera? ¿A eso te referías? Jonathan, percibiendo la rápida escalada del desastre, intentó intervenir con voz tensa. Bueno, señora Albright, simplemente tenemos ciertos estándares, ¿sabe? Para estos eventos. Evelyn lo interrumpió. Su voz ya no era suave, sino firme e inflexible. ¿Estándares?, repitió, con un brillo peligroso en los ojos. Te aseguro, Jonathan, que entiendo los estándares a la perfección. Pero, ¿qué te llevaron a decirle a Charlie tus estándares? Se volvió hacia Charlie, con una mirada silenciosa y alentadora. Charlie, por favor, ¿qué dijo exactamente? La tensión en la sala era insoportable. David, con el rostro ceniciento, manoteó su copa de vino y, con un crujido espantoso, se hizo añicos contra el suelo de mármol pulido. Fragmentos de vidrio y vino carmesí se esparcieron por la superficie reluciente. El sonido fue ensordecedor, anunciando el punto de quiebre. En el silencio resonante, la voz de Charlie, tranquila y clara, resonó por la sala, un juicio sereno. Miró directamente a los Sterling, con la mirada firme. Dijeron, declaró, con palabras que cortaban el aire como el hielo, que si no podía vestirme como un ser humano, entonces no podría sentarme a la mesa con seres humanos. Una exclamación colectiva recorrió la sala, un sonido de profunda conmoción e incomodidad, mientras la silenciosa declaración de Charlie flotaba en el aire. La postura de Evelyn Albright, ya erguida, pareció endurecerse aún más, haciéndola parecer aún más imponente, una estatua tallada en granito. Su mirada, que antes era penetrante, ahora tenía el frío de las mañanas invernales, fijada en los rostros petrificados de Victoria, David y Jonathan Sterling. «Ya veo», dijo Evelyn. Su voz ahora era un murmullo bajo y peligroso, desprovista de su anterior calidez. «Entonces, ¿esta es tu definición de comportamiento apropiado? Humillar a un hombre, a un buen hombre, por tener la decencia de ayudar a un desconocido en apuros, simplemente porque su ropa refleja sus acciones honorables?» Jonathan Sterling, con el rostro ceniciento, intentó desesperadamente intervenir, rescatar la poca dignidad que le quedaba. «Señora Albright, usted no entiende, nosotros...» «Oh, lo entiendo perfectamente, Jonathan», lo interrumpió Evelyn con voz firme.
Dio un paso decidido, colocándose junto a Charlie. Su presencia era un escudo silencioso, como una armadura contra su crueldad. Juzgaste a un hombre por su atuendo, no por su carácter. Lo reprendiste por priorizar la bondad humana sobre tus estándares superficiales. Menospreciaste su trabajo honesto y su acto desinteresado, todo para proteger tu frágil imagen. Su mirada recorrió a los atónitos invitados y luego volvió a los temblorosos Sterling. Su voz, aunque aún serena, resonaba con una fuerza innegable. Déjenme que quede esto totalmente claro. Charlie hizo una pausa, mirándolo con un gesto tranquilizador. Donald, como Victoria lo llamaba con tanto cariño, se sienta a esta mesa con el respeto y la dignidad que merece, o me voy inmediatamente. Y les aseguro que, cuando me vaya, no volveré, ni tampoco ninguno de mis socios ni sus inversiones. El silencio que siguió fue absoluto, sofocante. 20 pares de ojos, antes llenos de juicio o curiosidad, ahora miraban con asombro a la formidable mujer que acababa de pronunciar una declaración tan contundente e inflexible. Jonathan y David se quedaron sin palabras. Sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción y inminente ruina financiera. David finalmente logró balbucear. Pero nuestra reputación se hará, Albright, nuestro prestigio en la comunidad. Evelyn se burló, con un sonido suave y desdeñoso, más fulminante que cualquier grito. Tu posición en la comunidad, Jonathan, se determina por cómo tratas a la gente cuando crees que nadie importante te está mirando. Y yo, enfatizó, con la mirada endurecida, he estado observando. Tomó el brazo de Charlie, con un toque suave pero firme. Este hombre honesto, amable y capaz, tiene más carácter, más integridad, más valor genuino que todo lo que hay en esta casa junta. Si alguien aquí no está de acuerdo con esa afirmación, si alguien cree que Charlie no debería ser bienvenido en esta mesa, entonces, por supuesto, siéntanse libres de unirse a sus anfitriones en su partida. Nadie se movió. Ningún invitado se movió en su asiento. Sarah, con los ojos aún llenos de lágrimas, se acercó a Evelyn con voz temblorosa. Señora Albright, lamento muchísimo el comportamiento de mi familia. De verdad. Evelyn le ofreció una sonrisa amable y comprensiva. Querida, no tienes nada de qué disculparte. No eres responsable de las decisiones de tus suegros. Tu padre tiene una hija maravillosa. Jonathan Sterling, con el rostro demacrado por la derrota, finalmente rompió el silencio. Su voz sonó hueca, sin su anterior bravuconería. No, claro. Charlie es bienvenido. Solo estábamos preocupados por su comodidad, ¿sabe? La excusa era endeble, transparente, un intento desesperado por recuperar algo de control. La sonrisa de Evelyn era de sarcasmo puro y puro, tan fría que podría haber congelado el vino en la copa rota de David. ¿Su comodidad? Te aseguro, Jonathan, que Charlie se siente muy cómodo consigo mismo, y yo, por mi parte, me sentiría honrada de tenerlo sentado a mi lado. Se giró hacia Charlie con una mirada cálida y acogedora. Charlie, por favor, mi estimado mecánico, ¿quiere acompañarme? Señaló la silla vacía a su lado, una silla que, por consenso tácito, acababa de convertirse en el asiento de honor. Charlie, con el corazón lleno de alegría, asintió y tomó asiento. La cena, como finalmente comenzó, fue un evento forzado e incómodo para los Sterling. Durante toda la comida, Jonathan intentó impresionar torpemente a Evelyn, con la voz un poco demasiado alta y la risa un poco forzada. Habló extensamente sobre su próxima oportunidad de expansión para Thompson Construction y un proyecto de desarrollo comercial innovador que requería una importante inyección de capital. Pintó un panorama optimista de inmensas ganancias y un éxito sin precedentes, con la clara esperanza de recuperar el favor de Evelyn. Evelyn escuchó pacientemente, asintiendo cortésmente y sin comprometerse de vez en cuando. Cuando Jonathan finalmente hizo una pausa, sin aliento por su discurso de ventas, ella lo miró directamente, con sus penetrantes ojos azules. Jonathan, dijo con voz tranquila y mesurada, mis decisiones de inversión, especialmente en proyectos de esta envergadura, no se basan únicamente en proyecciones financieras. Se basan fundamentalmente en algo mucho más fundamental. Hizo una pausa, mirando fijamente a Charlie y luego de nuevo a Jonathan. Se basan en el carácter.
y en la integridad. La implicación flotaba en el aire, un juicio silencioso y devastador que ninguna cantidad de riqueza o maniobras corporativas podría deshacer. La voz de Evelyn Albright, serena pero firme, llenó la sala de Sterling. El carácter, Jonathan, reiteró, con la mirada fija en el patriarca de rostro ceniciento, importa enormemente en mis decisiones de inversión. De hecho, a menudo importa más que las proyecciones sobre el papel, porque el mal carácter, al final, lo destruye todo. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se apoderara del silencio atónito de la sala. Luego, con una firmeza devastadora, emitió su veredicto. Por lo tanto, he tomado mi decisión. No invertiré en Thompson Construction. El rostro de Jonathan Sterling, ya pálido, se tornó ceniza. El rostro de David también palideció, con los ojos abiertos, con una mezcla de incredulidad y desesperación absoluta. La realidad de la ruina financiera, de un acuerdo monumental desmoronándose ante sus ojos, los envolvió como un sudario. La gran mansión, la opulenta fiesta, la imagen cuidadosamente cultivada, todo de repente se sintió vacío, al borde del colapso. Evelyn continuó, con voz clara y resonante. No puedo, en conciencia, apoyar un negocio dirigido por personas que carecen de la más mínima decencia humana. Personas que humillarían a un hombre amable y honorable, simplemente porque su ropa indica que pasó la noche ayudando a un desconocido. Personas que juzgan el valor por apariencias superficiales y títulos profesionales, en lugar de por la integridad de sus acciones. Miró directamente a Charlie, con una genuina calidez regresando a sus ojos. Charlie Peterson, aquí presente, demostró más carácter al borde de una carretera esta noche del que he visto en toda esta casa. Charlie sintió una satisfacción profunda, casi vertiginosa. No se trataba de venganza, se trataba de justicia cósmica. El universo, a su manera inesperada, había equilibrado la balanza. El dolor de sus insultos, la humillación que había sentido, fue reemplazado por una silenciosa sensación de reivindicación, una confirmación de que el verdadero valor residía en las acciones, no en las apariencias. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a dispersarse torpemente, el ambiente festivo se hizo añicos. Charlie encontró a Sarah llorando en silencio en un rincón apartado del vestíbulo. La rodeó con un brazo, consolándola con ternura. «No pasa nada, cariño», murmuró. «Eres mejor que esto. No dejes que su pequeñez apague tu luz. Sé tú misma, Sarah. Siempre». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Evelyn, que había estado hablando brevemente con algunos invitados que se marchaban, se acercó. Su sonrisa era sincera, sin que lo desagradable de la velada la afectara. «Charlie», empezó, «espero de verdad que el resto de tu velada no sea tan ajetreada». Una nueva audacia, fruto de los acontecimientos de la noche y la auténtica conexión que habían forjado, invadió a Charlie. «No tiene por qué ser así», respondió, mirándola directamente a los ojos. «A menos, claro, que estés dispuesta a acompañarme a una cena más auténtica. Hay un buen asador cerca de aquí, sin pretensiones, solo buena comida». La sonrisa de Evelyn se ensanchó. Sus ojos brillaron con calidez. «Señor Peterson, me encantaría». Dejaron atrás la escena del crimen de la mansión Sterling. El silencio de su partida contrastaba marcadamente con la cacofonía de juicios anterior. El humilde Toyota de Charlie, que ya no desentonaba, parecía un faro de honestidad mientras se dirigían a un asador local, un lugar donde el aroma a carne asada reemplazaba a los perfumes caros y la pretensión era inexistente. Entre filetes jugosos y gruesos y un buen café, Evelyn explicó su filosofía empresarial. «Mi padre siempre me enseñó», explicó, «que se puede construir un imperio con modelos financieros ingeniosos y estrategias agresivas, pero si los cimientos están podridos por el mal carácter, con el tiempo destruirá todo lo demás». Tenía razón. Las personas son la inversión más importante, Charlie. No solo su capital, sino su fibra moral. Hablaron durante horas, compartiendo historias de pérdida, Eleanor por Charlie y su difunto esposo por Evelyn, y encontrando consuelo en sus experiencias compartidas. Hablaron de los pequeños placeres de la vida, la belleza de las conexiones genuinas, la importancia de la integridad. Charlie se encontró riendo libremente, abiertamente,
un sonido que no había emitido desde antes de la enfermedad de Eleanor. Evelyn escuchó con genuino interés, ofreciendo reflexiones profundas y palabras de consuelo. Descubrieron una profunda e inesperada compatibilidad, una conexión única y valiosa forjada en el crisol de una noche desagradable. «¿Sabes, Charlie?», dijo Evelyn, revolviendo su café. «Los amigos se vuelven más valiosos a medida que envejecemos. Encontrar a alguien que realmente te comprenda, que valore la autenticidad por encima de todo, es un don excepcional». Charlie asintió, con el corazón lleno. «Lo es», afirmó, y se transmitió un entendimiento silencioso entre ellos. «Me gustaría pensar que hemos encontrado eso, Evelyn, una amistad genuina». Cuando finalmente se separaron fuera del asador, bajo un manto de estrellas, Evelyn metió la mano en su bolso. «Toma», dijo, entregándole una tarjeta, pero esta vez no era de visita. Era personal, con un número escrito a mano al dorso. «Este es mi número privado. Llámame, Charlie, cuando quieras hablar, o simplemente cuando quieras echar unas risas, o incluso cuando quieras hablar con alguien que valora la buena conducta por encima de las apariencias». Charlie condujo a casa, sintiendo por fin que el peso que lo había agobiado durante tanto tiempo se había aliviado. El desdén de los Sterling ya no importaba. Había encontrado algo mucho más valioso: respeto, una conexión genuina y la promesa de un nuevo comienzo. Sintió una sensación de alivio, un optimismo genuino que no había sentido desde la muerte de Eleanor. Había encontrado un amigo, un alma gemela, alguien que realmente lo veía, Charlie Peterson, el mecánico de buen corazón, y lo valoraba tal como era.